días, soy Marisa Fernández de nuevo con vosotros, otro miércoles, para nuestra sesión número 2 de Internet y Correo Electrónico en Eduardo Úrculo. En la sesión de hoy os he preparado un tutorial para aprender a reenviar un correo electrónico que recibo de otra persona, pero enviarlo correctamente. He incidido muchísimo en el término correctamente, porque un reenvío se puede hacer muy sencillamente, pero no siempre se hace de una forma correcta. Por correcto, vais a ver lo que quiero decir. Quiero decir hacer una limpieza de datos que pueden afectar a un tercero y que, para empezar, es ilegal retransmitir. Hola, buenos días. En esta segunda sesión de nuestros videotutoriales de Excel vamos a aprender a utilizar, la función contar ya la conocéis, pero en este caso vamos a utilizar la función contar y la función nueva contar.si, es decir, la misma función que contar, pero condicionada a algo. Y adicionalmente en este mismo ejercicio pues calcularemos algunos porcentajes para recordar los formatos de números, y también recordaremos cómo se insertan comentarios, cómo se modifican, cómo se pueden mover o cómo se pueden ocultar o mostrar, por el contrario. Bien, vamos a nuestra lista tal como nos quedó en la sesión anterior, en la sesión 1. Mi lista de alumnos de clase, aquí está. Habíamos rellenado esta columna con los resultados utilizando la fórmula condicional si. ¿Veis? Por ejemplo, en la casilla F3 veo que hay una fórmula si. Lo que hoy vamos a hacer es rellenar aquí una serie de otros datos que sería interesante tener. Por ejemplo, si yo quisiera, voy a poner en la celda H3 número de alumnos. Bueno, no voy a contarlos uno a uno, lo que sí que haré es utilizar una función para esto. Pero antes de nada, y para que no os inquietéis, número de alumnos es más ancho que lo que es el ancho de la columna H. Por lo tanto, haciendo un doble clic en la frontera que existe entre la H y la I, es decir, justamente aquí, pues se ajusta automáticamente el ancho de la columna al tamaño del texto que he escrito. Entonces, número de alumnos. Y en la casilla I y 2 y 3, en este caso, voy a poner el número de alumnos. Como dije, vamos a aprovecharnos de que existe una función que nos permite contar. Además, es una de las funciones que aquí en el botón de la autosuma podemos encontrar sin más que utilizar el desplegable. ¿Veis? Contar números. Vale. Cuando yo elijo la función contar números, aquí me está eligiendo como rango de celdas a considerar la celda E3, F3, G3 y H3, es decir, desde la E3 hasta la H3. Sin embargo, no es eso lo que quiero. Entonces, tal como hemos aprendido en clase, antes de dar intro, pues este contenido del paréntesis queremos modificarlo para que incluya el rango que verdaderamente queremos considerar. Bueno, el rango de números que quiero asegurar va desde E3, hago clic y arrastro hasta E32. Eso significa que le voy a pedir cuéntame cuántos números hay en esa selección que acabo de hacer. Entonces sí, veis que entre el paréntesis el rango ha sido modificado y ahora dice cuéntame desde E3 hasta E32 cuántos números hay. Y entonces sí que doy intro. 30, es decir, 30 alumnos. Yo no he tenido que contarlos, automáticamente Excel lo ha hecho por mí. Me interesa también saber el número de suspensos. Vale, y para ello, aquí hay un error, número de suspensos. Y para ello, en la casilla, me ubico en la casilla I4 y elegiré contar, pero un contar condicionado. Porque ahora no quiero contar todo el rango, quiero contar en ese rango solo aquellos que están suspensos. Así que voy de nuevo al desplegable y veo que no tengo un contar condicionado, tengo un contar números, que es el que acabo de utilizar, pero yo quiero uno que sea un contar condicionado. Por lo tanto, voy a más funciones, clic,
Y aquí, igual que hicimos en la sesión anterior, voy a poner cómo se llama la función contar punto sí, es decir, contar números, pero solo si cumplen una determinada condición. Como ya vimos, elijo la función diciendo ir y cuando está aquí en la lista de los que pone contar sí, pues doy a aceptar. ¿Qué me pide? El rango. ¿Cuál es el rango que tengo que incluir aquí? Pues toda la lista de notas que tengo. Ya está, de la E3 a la E32. ¿Con qué criterio me tienes que contar? Pues cuéntame de ese rango solo los que cumplen la condición de ser menor que 5. ¿De acuerdo? Y aceptar. Claro, de esos hay 4. Y ahora, para hacer una variante y recordar algo de lo que sabemos del anterior, número de actos. En este caso no usaré usar una fórmula de lo más básica posible, que es la diferencia entre el número total de alumnos y el número de suspensos, ¿no? Todos los que no están suspensos serán aprobados. Entonces, me posiciono en la celda I5, voy a autosuma. Ya sabéis que hemos aprendido a utilizar esta fórmula llamada suma para todo, incluso para las diferencias. Elijo la fórmula y dentro tengo que poner el minuendo menos el sustraendo. Ahí entro. ¿Veis? Entonces, donde pone 26, en realidad está contenida la fórmula I3, que es donde está el número total de alumnos, menos I4, que es el número total de suspensos. Y ese es mi número de aptos. Bien, vamos a poner en práctica, por ejemplo, cómo insertar comentarios. Aquí a la vista de 30 simplemente veo 30, pero me tengo que poner en la celda para ver qué fórmula realmente hay detrás de esto. Entonces, en esta fórmula voy a añadir un comentario que será botón derecho, insertar comentario. ¿Qué comentario? Puedo escribirlo a mano. Es decir, pues aquí he puesto la fórmula igual, contar, paréntesis, E3 a E32, ¿vale? Simplemente porque es un comentario que yo quiero poner para tener una aclaración de dónde procede ese 30. Sin embargo, yo me lo sé, esto no es fácil de escribir, pero no hay por qué conocer la sintaxis de esa fórmula. Simplemente podríamos seleccionar esto, botón derecho, copiar, y a la hora de poner el comentario, voy a modificarlo, por ejemplo, modificar comentario. A la hora de poner el comentario, pues aquí lo diría botón derecho, pegar. ¿Ves? Es eso mismo. Entonces, con los otros comentarios vamos a hacerlo así. En el 4, ¿qué deberemos de poner en esta nota? Pues lo que nos interesa poner es que el 4 lo hemos calculado como una función condicional contar sí. Exactamente, ya la tenemos escrita aquí. Entonces, seleccionamos eso, botón derecho, copiar, y vamos a meterlo en nuestro comentario de esta celda. Botón derecho, insertar comentario, y aquí, en lugar de escribir, botón derecho, pegar. ¿Vale? Para que me quede todo alineado, yo puedo hacer este comentario un poquito más ancho, ¿vale? Incluso como me sobra mucho, puedo hacerlo un poquito menos alto. ¿Y en el 26? Bueno, pues en el 26 es esto lo que quiero poner, botón derecho, copiar, y en el 26 insertar comentario, pegar, ¿vale? También esta ventanita la hago más pequeña porque no necesito tanto y ya está. Bien, como vemos, nos han aparecido aquí pues en el ángulo superior derecho de cada celda un triangulito rojo que indica que esto tiene un comentario dentro. Entonces, si yo quiero hacerlo visible, porque estoy utilizando esto para información que quiero tener siempre a la vista, cuando yo me pongo encima de cada celda aparece el comentario correspondiente, pero voy a dejarlas siempre a la vista. Entonces, en la celda I3, botón derecho, ¿veis? Aquí pone ahora modificar, no pone insertar porque ya existe el comentario. Entonces, lo que se puede hacer con él es modificarlo, eliminarlo o
aquí hay una tercera opción que es mostrar u ocultar los comentarios. Por defecto se ocultan, nada más que uno se sale de la celda se ocultan. Pero si quiero dejarlo siempre a la vista, le doy a clic, mostrar. Bien. Y en la otra celda, bueno, pues como veis, botón derecho, mostrar. Y en la tercera celda, botón derecho, mostrar. ¿Ves? Quedan como apilados. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues yo puedo hacer un clic, por ejemplo, en este tercer comentario y acercándome al borde este rayado grueso que hay alrededor de la caja, cuando consigo el puntero de 4 puntas de flecha, hago clic y arrastro y de ese modo lo separo un poco de los demás. Y hago lo mismo con el segundo. ¿De acuerdo? Y bueno, por último veo que este es muy ancho, pues también le puedo hacer más estrechito. Y ya está. ¿Qué más cosas podríamos llevar a cabo aquí? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, un porcentaje. Porcentaje, esta es una operación sencilla de las primeras que vimos. Porcentaje de suspensos. De nuevo veis que este texto es más grande que lo que es la propia columna. Bueno, pues yo podría hacer un doble clic ahí y se ajusta. ¿Qué ha pasado? Al hacer la columna más grande, estos comentarios que yo tenía aquí me tapan los resultados, entonces, bueno, pues los separo y ya está. Por ejemplo. Vale. Porcentaje de suspensos. ¿Cuál sería el porcentaje de suspensos? ¿Cómo lo calcularíamos de forma, pues, como hemos hecho toda la vida? Pues ya os dije, esto sería dividir la celda I4 que contiene el número de suspensos entre la celda I3. Bien, y yo os dije que para utilizar un único método me coloco en la casilla, doy al desplegable de la autosuma, doy a la suma y ahora tengo que revisar el paréntesis. ¿Cuál es la operación que hago? I4, hago clic en ella, uso el operador dividir y ahora I3, entro. Bueno, pues ahí tenemos nuestro porcentaje. ¿Y el porcentaje de aprobados? Porcentaje de aprobados. Pues de forma análoga me coloco en la celda I18 donde quiero el resultado, doy al desplegable de la autosuma, doy a la suma, elijo la celda que tiene el número de actos como dividendo, uso el operador dividir y ahora el operador divisor que es la celda I3. Bien, bueno, pues para concluir en esta parte, perdón, vamos a cambiar el formato de estos porcentajes y vamos a ponerlos en un formato de número pues que no sea este formato tan feo, que además no da la idea de que es un porcentaje. Entonces selecciono estas dos casillas. Veis que aquí tengo en el bloque que se llama de número, tengo general, que bueno, en ese desplegable sabéis que hay más formatos, pero yo tengo aquí muy a la vista porcentaje, le doy un clic, porcentaje, y ya está. Mejor, ¿no? Y ya está. Con eso hemos acabado el tutorial de hoy. Espero que os haya servido y que sigáis profundizando en lo que se trata de aplicar y utilizar de forma adecuada funciones nuevas, como esta que acabamos de ver hoy, que es sencilla de entender, porque si entendíamos la función contar, también entendemos la función contar sí, sabiendo que es una función condicionada. Dejo esto en negrita si el ordenador responde y aquí acabamos nuestra sesión. Espero que os haya gustado y espero que os suméis a este canal en la próxima semana para seguir viendo más cosas. Gracias.